Se nos pide evaluar la integral definida dada. Para realizar la integración tendremos que usar el método de sustitución. Mirando la función integrando, porque tenemos la función exponencial con base te dejaremos igualar el exponente de 1 dividido por x al cuarto. Entonces, si u es igual a 1 dividido por x al cuarto, sabemos que necesitamos encontrar diferencial así que escribamos 1 dividido por x en el cuarto como x elevado a la potencia de negativo 4. Entonces, el diferencial u es igual a la derivada de x elevado a la potencia de negativo 4 con respecto a x veces de x, que sería negativo 4 veces x elevado a la potencia de negativo 4 menos 1, que es negativo 5, multiplicado por dx. Debido a que la función integrando no contiene un factor negativo de 4, para el siguiente paso dividiremos ambos lados por 4 negativo. Ahora simplificamos. A la izquierda tenemos 1 4 negativo du igual a la derecha, negativo 4 dividido por negativo 4 es igual a 1. Por lo tanto, tenemos x elevado a la potencia de negativo 5 veces de x. Sin embargo, mirando hacia atrás en la integral, debido a que hemos elevado x a la potencia de 5 positivo en el denominador, escribamos x a la potencia de 5 negativo como 1 dividido por x a la quinto y luego tenemos tiempos de x. Ahora podemos realizar la sustitución. Comenzando con la integral GIF, sustituiremos u por 1 dividido por x por el cuarto aquí en el exponente y si es útil, podemos colocar un 1 aquí porque 1 4 du negativo es igual a 1 dividido por x al quinto de x, sustituiremos 1 4 du negativo por la fracción de 1 sobre x al quinta vez de x. Escribamos esta integral temporalmente sin los límites de integración en términos de u. Tenemos la integral de esto sería e a la u, y nuevamente 1 sobre x a la quinta de x es igual a negativo 1 4 du. Factoriza el 1 4 negativo y tenemos diferencial u. La antiderivada con respecto a u es negativa 1 4 para la u, lo que significa con respecto a x tendríamos 1 4 negativo, no e a la u, pero elevado a la potencia de 1 dividido por x a la cuarta. Debido a que tenemos una integral definida, ahora determinaremos una f grande de b menos una f grande de a utilizando los límites de la integración. Sigamos adelante y factoricemos el 1 4 negativo. Tenemos 1 4 veces negativo cuando x es igual a 2 hemos elevado a la potencia de 1 dividido por 2 al cuarto y luego menos cuando x es 1, hemos elevado a la potencia de 1 dividido por 1 al cuarto. Simplificando, tenemos 1 4 negativo elevado a la potencia de 2 al cuarto es 16, entonces y al 1 16 menos, 1 al cuarto es 1, entonces tenemos menos e al 1. Entonces el valor exacto de la integral definida es negativo 1 4 veces la cantidad de elevada a la potencia de 1 16 menos e. También obtengamos una aproximación decimal. Por lo tanto, ingresamos 1 4 negativo la cantidad de, si presionamos sec en TLN, aparece elevado a la potencia de, y el exponente es 1 16, entonces 1 dividido entre 16. Flecha derecha, menos, por solo e podemos presionar secant divide, paréntesis cerrados e ingresar a 4 decimales, el valor es aproximadamente 0.4134. Espero que hayas encontrado esto útil.